Hermoso día Dios nos ha regalado, amén. Qué bueno es estar en la presencia de nuestro Dios. Qué precioso es cuando alabamos, cuando bendecimos, cuando exaltamos a nuestro Dios con los cánticos, las alabanzas, la expresión de gratitud que nace del profundo del corazón. Alabar a Dios es lo más precioso que hay, es lo mejor. Cantar a nuestro Dios nos libera de toda carga que llevamos sobre nuestros hombros. Nos da libertad espiritual también. Dice que el alma se renueva, el alma se fortalece a través de los cánticos y las alabanzas. Quiero hablar hoy sobre un tema muy interesante, como toda la palabra de Dios, es esto de la obediencia a las cosas que Dios ha escrito en su palabra. ¿Cómo obedecemos a la palabra de Dios? El apóstol Santiago nos da una enseñanza bastante importante, o Santiago nos muestra la importancia que tiene la palabra, cómo la palabra debe ser, no solo estar en nuestra mente y en nuestro corazón como una información, sino debe ser obedecida. Obedecer a la palabra de Dios es la que va a traer todos los beneficios que ésta tiene, porque es la palabra perfecta de Dios. No podemos recibir los beneficios de la palabra de la que Dios ha dicho si no obedecemos y vivimos por medio de esta palabra. Todo lo demás puede ser esfuerzo humano, puede ser planificación personal, puede ser una proyección familiar o del entorno, pero cuando está la obediencia a la palabra, todas las cosas se vuelven hacia nuestro favor. La Biblia dice que cuando trae obediencia la palabra al corazón del hombre, entonces eso es lo que a Dios le agrada. Eso alegra el corazón de Dios. Y si la obediencia a la palabra alegra el corazón de Dios, entonces estamos en los beneficios de las promesas perfectas de Dios. Todo lo que pidieres al Padre, dijo Jesús, en mi nombre lo recibiréis. Pero de acuerdo a qué? A la voluntad perfecta de Dios. Y vivir en la voluntad es conocer la palabra de Dios. Dios no dejó nada al azar, todo lo estableció de tal manera que nosotros pudiéramos comprender y entender qué es lo mejor para nosotros, para vivir una vida que agrade a Dios. Si vivimos la vida que Dios planificó para todos nosotros, esa es la vida que nos va a proporcionar entonces los beneficios que Dios ha establecido en su reino. Felipe ha venido hablando algunos jueves y hablaba del reino de los cielos o del reino de Dios. Esa es la gran diferencia. Vivimos en un reino humano, en naturaleza, pero principalmente es el reino de Dios. Somos ciudadanos, doblemente ciudadanos, porque somos ciudadanos del reino de los cielos, pero también somos ciudadanos de este país, de esta nación. Y donde estemos, nosotros somos propiedad de Dios. Y toda la tierra, ¿a quién le pertenece? A Dios. Así es que solamente nos llamamos o tenemos un título nacional porque nacimos en cierto lugar, pero al fin toda la tierra le pertenece ¿a quién? A nuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué bendición es esa? ¿Cuántos dicen amén? Donde vamos, donde estemos, somos ciudadanos del reino de los cielos. Y como todo le pertenece a Dios, todo está a tu alcance, todo está en la perfecta voluntad de Dios. Donde vayas, estará la bendición de Dios sobre tu vida, en la medida que obedecemos a la palabra de Dios, en la medida que vivimos en esa obediencia a esta palabra que nos permite a todos crecer. Necesitamos crecer. Si no, hermanos míos, pasarán los años como muchas personas que viven solo de algunas cosas pequeñas. Nosotros tenemos que vivir de todo lo que Dios ha escrito en su palabra. Esta es maravillosa, esta es buena. Y no tiene que ver con que el antiguo, no, eso es del antiguo, no, esto es del nuevo. No, toda la palabra es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea preparado en todo. Así es que la palabra de Dios es única desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Veamos lo que nos dice Santiago capítulo 1, desde el versículo 22 al versículo 25. Para hacerla un poco más entendible esta palabra, vamos a usar la Nueva Traducción Viviente, pero más que nada es porque nos expresa de manera más clara lo que Dios nos está hablando. Lo que Santiago escribe en estos versículos es la importancia que tiene recalcarle a todos los seres humanos el no solo aprender, sino practicar la palabra. ¿Y qué pasa con mucha gente? Sabe mucho, pero no practica. Hay gente que dice obedecer, algunos hasta son eruditos en las escrituras. No, yo sé, pero no practica lo que ella dice. Es una gran diferencia entre saber y practicar. ¿Ya? Tenemos que hacer. Por ejemplo, si alguien estudia arquitectura y tiene que construir un gran plano para un edificio y ver, él
no solamente tiene que preparar y construir y preparar todo aquello, los materiales que se usarán, las dimensiones, para que ese edificio o torre quede perfecto, sino va a poner en práctica todo lo que aprendió, lo que le enseñaron los maestros en la universidad. Y si necesita, porque algo se le olvidó, volverá a los libros, a los cuadernos donde él fue instruido. ¿Ven? Para que esa torre, ese edificio no se caiga a pesar de las dificultades que tenga que enfrentar. La palabra de Dios es esa. El arquitecto es Dios, dice el apóstol Pablo. Él es el diseñador de todas las cosas. Así es que cuando yo necesito algo y quiero ponerlo en práctica, tengo que ir a la palabra de Dios. Si lo he olvidado, debo volver a las escrituras, porque a veces vamos a fallar, todos. Se nos olvidó, no lo tomamos en cuenta o fue algo tan rápido, pero debemos practicar la palabra de Dios. No hay logros, no hay metas, no hay objetivos si no está la palabra de Dios. Hay gente que sale adelante solo con esfuerzo personal, y eso es loable, uno lo reconoce. Mira qué bien sacó adelante su hogar. Pero te quiero decir algo: puedes tener mucho más de lo que has logrado si vas a la palabra de Dios. Pero a la gente le gusta ser un héroe, gracias a ti. Y Dios dice: no, en realidad fui yo. Tú fuiste el Señor. Oh, Él lo hace todo. No, Él no hace nada. Es Dios en Él, es Dios en ella. Leamos. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. ¿Se ha fijado que la gente dice a la mamá, al hijo o a la hija cuando le dice algo y no le hace caso? ¿Te entró por aquí? Te salió por acá. Es un dicho muy común. Bueno, Dios nos dice lo mismo a nosotros. ¿No aprendiste? ¿No escuchaste nada? ¿No retuviste nada? A las mamás a veces: ¿qué te dijo la profesora? ¿Qué puso allí? ¿Qué tarea había que hacer? El chico estaba en cualquier lado. La mente estaba preocupada de jugar o de ver a sus compañeros, otras cosas. O tal vez estaba enamorado de la profesora. La Biblia es el principal lugar, no existe otro. Es el principal lugar donde usted y yo oímos la voz de Dios. La gente piensa y dice que va a venir Dios, va a bajar y me va a decir al oído: oye, Wilfredo, ¿sabes qué? Estás mal, tienes que hacer esto. Dios no va a hacer eso. Dios va a hablarte. Ya te habló Dios por medio de la palabra. ¿Qué dice la mamá cuando lo ve? Ya te dije, ¿sí o no? Y si la mamá, el papá dice: ya te lo dije, imagínense Dios. Dios dice: ¿por qué tengo que repetir algo que ya te lo dije? Y como yo sé que a ti se te olvida, o a veces lo pasas por alto, aún sabiéndolo, lo dejé escrito. Alguien puede decir: oye, yo tengo la escritura de esta casa es mía, esta propiedad. Muy bien, tú tienes la escritura, pero ¿sale tu nombre ahí? No, pero yo la tengo. No te sirve de nada. Puedes tener 10 propiedades, 10 escrituras, y no sirve si no está tu nombre allí. Nosotros podemos ver muchas cosas en la vida, aprender, pero si no estamos interesados en que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, no sirve de nada. Todo lo que necesitamos es practicar la palabra de Dios. ¿Sabe? Toda la escritura se llama a sí mismo la palabra de Dios o las sagradas escrituras. Mucha gente le gusta vivir por la experiencia. No es malo saber que hay cosas ya por natural, pero principalmente está en lo que Dios nos ha dado a conocer. ¿Se han fijado de ese dicho que había antiguamente de los huesos? Va a llover, hace frío. Si el abuelito antiguamente. Bueno, en realidad eso no existe.
Pero alguien lo dijo y otro lo tomó y siguió eso. ¿Ve? La gente hace eso con Dios, con la palabra. No, sí, mira, yo creo que va a ir bien igual. Las cosas no han ido bien. ¿Ven? ¿Dónde está pensando? En sí mismo, en su mente, en lo que ha visto. Pero sí, yo he pasado. Aquí los que estamos acá podemos decir, no, yo viví una pandemia. Sí, pues lo podemos decir. Sí, pero ¿quién nos ayudó? ¿Quién nos proveyó? Estamos aquí por la gracia de Dios. Si no fuimos nosotros. No fue tu expertise, tus capacidades, no son tus talentos. Es Dios en ti. Dios aumenta las capacidades que tenemos. Dios aumenta los talentos que tenemos para su gloria, para su alabanza. David, un cuidador de ovejas, Dios lo preparó cuando nombró a Dios, cuando puso a Dios en toda su vida. Entonces Dios lo honró dándole nuevas fuerzas, sabiduría y capacidades para que la piedra que lanzó, que era solamente una, tenía 5 en la mano, golpearan justo donde tenía abierto, o por decir así, libre, el gigante Goliat, que fue su frente. Qué buena puntería la de David. No, era Dios en David. Y Dios agilizó la puntería de ese hombre. Hermanos míos, cuando usted está enfrentando un problema, una discusión, usted está tan nervioso que hay cosas que quiere decir, pero se le olvida, ¿sí o no? Y después cuando termina la discusión, pucha, pues él le hizo esto. Oh, mira, ahora vengo. ¿Por qué? Porque en el momento del fragor de la batalla o de la discusión o de la decisión que tengo que tomar, algo falla. Y ahí vemos nuestra humanidad. Pero nos creemos, cuando estamos tranquilos, cuando conversamos así sin problemas, no, todo bien, bla, bla, bla. Pero cuando llega la dificultad, ahí, ¿sabes qué? Sí, nos turbamos todos. No, si lo tenía aquí, no lo dije. Mentira. Entonces, ¿a qué quiero llegar? La única manera que puedas responder con sabiduría es que confíes en lo que Dios ha dicho. Para que esos nervios no te ataquen, sea la palabra la que controle tu vida. Y digas lo que tengas que decir con sabiduría. Para que salgas airoso, para que puedas hablar en el nombre precioso de Dios. Para que tu vida muestre quién eres para Dios. Por eso David lo primero que hace, ¿quién es este incircunciso que desafía a los ejércitos de mi Dios? ¿Quién es este? A ti te comerán las aves, mi Dios te entregará en nuestras manos. ¿Se da cuenta de la actitud de David? Todo el rey Saúl y todos sus generales balbuceaban, todos llenos de miedo. Pero ahí estaba un hombre que estaba confiando en ¿quién? Y estaba obedeciendo ¿a qué? A la palabra. La palabra le dio la seguridad. Mi Dios está conmigo. ¿Cuántos saben que Dios está con nosotros? Donde sea, la palabra de Dios es el mensaje de Dios. Dios siempre va a hablar por medio de su palabra. Siempre. Las cosas que aprendemos a través del mensaje o la enseñanza son parte importante de nuestra vida. Pero lo principal es la palabra de Dios. Y aquí encontramos, cuidado con engañarnos a nosotros mismos. Evite engañarse a sí mismo. Les voy a explicar por qué. Porque nosotros nos engañamos. Creemos a veces estar obedeciendo a la palabra de Dios, pero le pusimos de nuestra cosecha. Fíjese que cuando usted puede ir a un restaurante, le ponen muchas cosas allí después que le sirven la comida, el almuerzo, lo que sea, hace una cena o un desayuno. Y cuando yo veo esas cosas, digo, ¿para qué ponen eso? Se supone que viene de adentro ya sazonado, listo. Pero ¿qué pasa con la gente? Le gusta agregarle cosas que no son necesarias y no disfruta el verdadero sabor del cocinero que está dentro. Y empieza a echarle cuestión, le faltó más sal. Le echa mayo, le revuelve y empieza. ¿Se da cuenta de eso? Así somos nosotros. Dios nos prepara una linda palabra, nos prepara un texto bíblico. ¿Y qué hacemos nosotros? Le empezamos a poner de lo nuestro. Si es que si supiera lo que a mí me tocó vivir, no es que las cosas no son así, pues, y uno dice, pero mira lo que dice la palabra. Sí, pero es que usted lo dice así, pero yo viví. Y empieza la gente a poner de lo suyo y Dios dice, ya, se perjudicó este almuerzo. Perdió todo su sabor mi palabra. La contaminaste con lo tuyo. Y Dios dice, no hagas eso.
Disfrute de las cosas que Dios nos da. ¿Cuánto dicen amén? Sí, si va a un restaurante, sírvaselo con gozo. Si está desabrido, bueno, mejor para el corazón y para el alma. A lo mejor se dio cuenta que usted tiene un problema. Pero nos damos cuenta de esto. No solo escuchan la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. ¿Qué vemos a través de la palabra, a través de la enseñanza? Vemos a Dios. Pero ¿qué vemos? La obediencia a Dios. No basta un contacto con la palabra, es decir, escucharla. La voy a leer en casa, la estoy leyendo mucho. Estoy siguiendo un estudio programático, o tal vez estoy leyendo un versículo diario o un capítulo entero. Dios dice, está muy bien, me alegra eso. Me regocijo en ver los que están orando, que están estudiando mi palabra. Pero yo quiero que lleguen a la cúspide de esto. ¿Y cuál es? Que la obedezcan. Tanto estudian, tanto obedecemos. Si la Biblia dice algo que debemos hacer, ¿qué vamos a hacer? Obedecer a lo que está escrito. No puedo cambiarlo. No puedo sazonarlo con lo que yo lo vivo. Si Dios conoce perfectamente tu corazón. Yo no lo sé, mi hermano no lo sabe, nadie sabe tal vez las cosas duras que te ha tocado vivir, pero Dios sí las sabe. Así es que cuando está el consejo de la palabra, hácele caso, obedécele a Dios, a lo que Dios sabe, porque Dios conoce tu corazón. Si quieres le cuentas tu historia y Dios dice, ok, tengo paciencia, te voy a escuchar. Y Dios dice, pero ya lo sé todo. Yo sé tus debilidades, tus flaquezas, conozco tus virtudes. Sé que eres capaz de lograr esto y sé que puedes hacerlo. El problema es que tú no lo quieres hacer. Entonces, de cómo vivimos en altos y bajos. Altos y bajos. Vamos para arriba, re bien. ¿Se ha fijado esa gente? Aquí, gloria a Dios. Y de repente se han despado. ¿Eso es la voluntad de Dios? De ninguna manera. El deseo de Dios es que el hombre viva a un nivel de la gracia, del amor, del poder de la palabra. Debemos unir la obediencia al contacto de la palabra. Si yo pongo en obediencia a la palabra de Dios en su contacto, en lo que ella dice, entonces somos hacedores de la palabra de Dios. Y como dice ahí, no solo oidores de esta misma, sino que debemos ponerla en práctica. Amados, tú y yo debemos aplicar la palabra a nuestra vida. La respuesta a la palabra no es sí, amén solamente. Alguien puede decir sí, amén, gloria a Dios a esa palabra. Dios dice, yo quiero que tú la pongas en práctica. Si hablamos de fe, debo poner en práctica la fe. Si hablamos de obedecer a la palabra, entonces desde hoy comenzaré a obedecer lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios ve? El corazón del hombre. Ve la respuesta, ve la acción a lo que la palabra de Dios nos dice. Recuerden que nosotros los seres humanos somos muy dados a no seguir las reglas. ¿Cuántos han ido a la nutricionista? Yo creo que la gran mayoría nos ha tocado de alguna manera una nutricionista. ¿Cuánto de eso le obedecemos a la nutricionista? En la tarde ya estamos dándole duro, ¿no? Se acabó la cuestión. ¿Y qué si es re poco? Que si no fue tanto, empezamos aquí a poner excusas nuestras. ¿Por qué? Porque somos así. ¿Se ha fijado que lo que hace la nutricionista es preguntarnos qué desayunó y empieza toda una dieta el día anterior? Y uno que sabe, yo creo que todos, hay cosas que hemos comido y no las queremos largar. O sea, no le decimos en este caso. ¿Cuál fue su desayuno? Y nosotros damos el desayuno más sano que haya habido. Y nos comió una media marraqueta con jabón. Y uno dice, no, leche con cuaque. ¿Comió pan? No, unas galletitas de agua, así. La receta que se hacía de espalda. Bueno, amados, ¿ven? El deseo de ella o el deseo de cada uno de los médicos también es mantener el cuerpo sano. Siga esta estricta, ¿cómo se llama? Dieta, o tal vez estas estrictas medidas para tomar sus remedios. Y yo creo que tenemos que anotarlo en un espejo, en una pared, el remedio, pues se nos pasa siempre la hora. Y la cuestión la tomamos nunca cuando debemos tomarla.
Y ya cuando sentimos mal, el remedio, partimos corriendo a tomar. Y ahí la mandamos y no hay ninguna resolución a eso. ¿Ve? Esa es la actitud. Entonces Dios dice, les doy mi palabra, les enseño mi palabra. Y de repente, ahora sí, que Dios, Señor, ayúdame. Y Dios dice, sí, pero allá te enseñé eso. ¿Por qué vienes viviendo esta vida si te enseñé allá? No estarías en esta condición si me hubieses obedecido a mi palabra. ¿Es así o no es así? Tal vez no vamos a cuidar el total de lo que dice la nutricionista porque se exceden a veces. Uno la ha visto a ella que ya casi se las lleva el viento tan delgada que está, pero sí uno va a tener ciertos cuidados, ¿sí o no? Va a cuidar los parámetros. Porque somos personas inteligentes, tenemos cierta libertad. Con la palabra de Dios, Dios nos dice, vive de acuerdo a mi palabra. Ve la vida, al mundo como está, las personas, ve la familia, sigue mi palabra. Y es lo que te hará feliz, es lo que llenará de gozo tu corazón. Hermano mío, la mejor dieta es la palabra de Dios. Para que el hombre sea poderoso espiritualmente, para que tenga buenos músculos, para que resista las tentaciones, para que todo lo que venga sobre ello pueda ser libre en el nombre de Jesús. Es imposible que el hombre pueda salir de sus vicios, de sus problemas, dificultades, si no sigue las ordenanzas de la palabra de Dios. Seguirá siendo un ser humano igual que todos los demás. Y Dios no quiere eso. Si la palabra iglesia significa apartados, Dios dice, yo quiero que salgas de ahí, quiero que estés junto a mí para que seas un modelo para las demás personas y un modelo eficaz. Lo que diga la Biblia, piénselo siempre, dígalo en su interior. Lo que diga la Biblia o la palabra de Dios, eso haré. ¿Cuántos dicen amén? Lo que diga la palabra de Dios, yo eso haré. ¿Cuántos quieren vivir por la palabra de Dios? Hermanos míos, no hay otro resultado. Los que estuvimos cerca de personas creyentes, amadoras de Dios, vimos los resultados. Y uno sirviendo a Dios también ha visto los resultados de creerle a la palabra de Dios y de obedecer a la palabra. Y hemos visto los resultados. Y uno ya no lo tiene aquí, lo tiene en el corazón grabado. Vive por eso. No tengo otra manera de vivir sino obedecer a Dios, amar a Dios y honrar su nombre, porque es lo mejor que hay en la vida. Es la mejor experiencia que el hombre pueda tener o vivir. No existe otra. Ni subir a un Benji, ni tirarse de un barco. No existe mayor experiencia. Es adrenalina de un instante. Pero la vida en Cristo Jesús es una vida superior. Es una vida que nos lleva siempre a altas cosas, de un nivel superior. Nos permite estar en la gracia y el poder de su infinito amor y gran bondad. Nos permite ver resultados que solo con Dios se pueden lograr. Imposible por nosotros mismos. Y aunque hagamos todos los esfuerzos, uno de los problemas que tiene el ser humano hoy son creer sus capacidades. No, yo soy inteligente, no, yo sí puedo. Hermanos, no es malo ser inteligente, es la gracia de Dios. Es un premio, un regalo que Dios nos da a todos los seres humanos. Pero recuerde que por sobre sus capacidades y las mías está el poderoso Dios. Y usted debe honrar a Dios. Que tengo fuerzas para ganarme sustento, sí, pero esa es la mano bendita de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios por eso. Gloria al Dios porque Él es bueno. Miren lo que dice Proverbios 25:11, por favor, hija. En el libro de los Proverbios encontramos un consejo. El consejo oportuno es precioso como manzana de oro en canasta de plata. Está hablando de la palabra. ¿Cómo es el consejo? Precioso. Y como una manzana de ¿qué? De oro, vea. El consejo de la palabra de Dios es tan precioso como manzanas de oro en canasta de ¿qué? No cualquier canasta. Usted es la plata, la palabra es el oro, es la vida. Dice el consejo es como oro dentro de la vida de un creyente. Es preciosa. Y Dios no se cansa de aconsejarnos. Nos ilustra a través de personas de la Biblia, personajes importantes que vivieron tragedias, situaciones. Vemos desavenencias, vemos situaciones complejas y difíciles en muchos hombres de la Biblia y mujeres. También vemos grandes fracasos y hombres de gran éxito. Mujeres exitosas. Tal vez más silenciosas, pero allí estaban. ¿Qué significa eso?
Ahí están aquellos que no obedecieron a la palabra y aquellos que sí obedecieron a la palabra y vivieron por ella. Y aquí esta parte tan interesante, por favor, el versículo 23 y 24. Fíjense que uno busca, ¿qué quiere decir Santiago con esto? El consejo oportuno es precioso, perdón. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, será como ver tu cara en un espejo. 24. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas. ¿Cómo? Lo que la Biblia nos quiere señalar es que muchas veces todos los que estamos aquí nos vemos en un espejo. El hombre tal vez para afeitarse, para peinarse, para amononarse. Indudablemente que la mujer va a demorar un poquito más. Pero si queda algún detalle, no sabrá, se le olvidará. Yo he visto personas en eventos que muy bien saludando a la gente, corbata y todo, y el cuello parado hacia arriba. Claro, salió con el cuello hacia abajo, pero algo sucedió que se paró y él no lo ve. Y eso es lo que está diciendo la Biblia. La Biblia dice, hay cosas que miras en el espejo por un momento y pronto sales y ya no te das cuenta cómo estás. Piensas que te ves súper bien, ¿cierto? Pero en realidad dice, te olvidaste. ¿A algunos se le ha olvidado peinarse, hermano? Un poquito de agua, ¿no es cierto? Fíjese, ¿qué es lo que hace el hombre o la mujer cuando se mira en un espejo? Se estudian. Eso es lo que hacen. Hacen gestos. ¿Sí o no? Se hacen gestos. Se miran. ¿Sí o no? Eso hacen. Entonces, Santiago dice, haces muchas cosas frente a un espejo. Te ves a ti mismo, pero pronto te olvidas de aquellas cosas. Eso está diciendo. Entonces Dios dice, escuchas la palabra, toca tu corazón, pero después te olvidas de lo que Dios te dijo. Ves aquellas faltas, aquellos defectos que tiene tu cara. O los hombres con la edad comienzan a salir pelos en la oreja. No, estoy bien, pero de repente ya está racal. ¿Por qué? Porque no lo vio como debía haberlo visto, no puso la atención a esos detalles. ¿Sucede en todos nosotros? Sucede en todos los seres humanos. Y eso, hermanos, es una necesidad. El cabello, los ojos, el rostro, es parte de lo visible de nosotros, es lo que más se ve. Y tratamos de mirar en el espejo aquellos detalles que necesitamos sacar. Pero a veces con la rapidez que decimos, ya no importa, ya han pasado los años, da lo mismo. Así es el hombre. Escucha la palabra y dice, pero si igual Dios me ha bendecido. Dice Dios, eres cuando miras el espejo y te olvidas de mi consejo. Escuchas mi palabra, dice Dios, y después que sales del templo te olvidas de mi consejo. No se olvide de la palabra de Dios. Acepta el consejo sabio de Dios y viva por él. ¿Cuántos dicen amén? Lo que significa esto es que usted no debe tratar la palabra con poca atención. No lea por leer, por cumplir. Me leí la Biblia en un año, ya muy bien, partamos. ¿Qué nos dice en general Génesis? No sé, pero yo la leí completa. No se trata de solo leerla, sino entender el contexto de lo que Dios quiso enseñarnos en Génesis. ¿Qué significa Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio y así cada uno de los libros? ¿Qué función tienen? Y voy leyendo y voy meditando. Eso está diciendo la palabra de Dios. Eso es la enseñanza de ella. Puede salir cuando cantamos, ya vaya al baño, apúrese, ya tengo que hacer, pero nunca salga cuando se está exhortando la palabra de Dios. Usted está despreciando la enseñanza directa de Dios. Usted le está diciendo a Dios, no, ya eso lo sé. Como mucha gente que yo conozco. No, si eso ya lo sé, pero no lo acepto. Es que usted no sabe, pero no necesito saber.
Y nadie necesita saber lo que tú o yo hemos vivido. Lo que necesitamos simplemente es obedecer a la palabra de Dios. No tengo que andar contando por todos lados mis tragedias, mis dolores, lo que me cuesta, no me cuesta. No, yo tengo que obedecer a la palabra de Dios. Ese es el principio de la edificación, del crecimiento, de la madurez, de la estabilidad de un individuo. Nunca debe despreciar lo que Dios está hablando. Nunca. Si no salió en el momento en que debía haber salido y viene la palabra, se aguanta. Porque el que va a hablar no es la pastora, no es el pastor, no es la hermana, no es el joven. ¿Sabe quién es? Es Dios. Y usted le está desobedeciendo ¿a quién? A Dios mismo le está diciendo, no, sí sé. Dios se muere de la risa, sí sabes. Hermanos, debemos ser inteligentes. Hay gente muy inteligente aquí, en este caso todos. Pero debemos tener cuidado de la palabra de Dios. Alcanzo. Hija, por favor, ponga allí 1 Samuel 15, el 14 al 22. Le quiero contar una historia, esta es rápida. No voy a introducirme en todo el tema, pero sí solamente la parte importante. 1 Samuel 15, del 24 al 22. ¿Qué dije yo? Perdón, me equivoco, del 14 al 22. Es 1 Samuel 15, del 14 al 22. Disculpen, me atravesé. Ya. Samuel va y le pregunta a Saúl. Saúl fue enviado para que destruyera un pueblo pagano y perverso que eran los amalecitas. Entonces, es más larga de toda la historia, después lo lee en su casa, todo el capítulo 15. Y sé que no lo va a leer, pero por si acaso lo estoy diciendo. No está de más decirlo. 1 Samuel 15, léale, una historia muy linda. Y mire, voy a tomar solamente esta parte para la enseñanza. Entonces, dice Samuel, ¿qué es todo ese balido de ovejas y cabras? Y ese mugido de ganado que oigo, le preguntó Samuel. Es cierto que los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, las cabras y el ganado, admitió Saúl, pero van a sacrificarlos al Señor, tu Dios. Hemos destruido todo lo demás. Entonces Samuel le dijo a Saúl, basta, escucha lo que el Señor me dijo anoche. Dice Samuel, ¿qué te dijo? Preguntó Saúl. Y Samuel le dijo, aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel. Te envió a una misión y te dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar del botín y hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Pero yo sí obedecí al Señor, le dice él. Sí, yo obedecí al Señor, insistió Saúl. Cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey Agag, pero destruí a todos los demás. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas y de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlo al Señor tu Dios en Gilgal. Pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. ¿Qué es mejor? La obediencia. ¿Qué es mejor? La obediencia. Si eres un campeón, derrotaste a los amalecitas, pero la orden de Dios para ti, Saúl, era matar todo. No debe quedar absolutamente. A nosotros nos pasa eso. Dios nos dice dentro de tu vida, destruye esto, saca esto de tu corazón, borra esas cosas que no te sirven. Y nosotros, sí Señor, y empezamos a orar y de repente llegamos a un punto, esto no es tan malo, y lo dejamos ahí. ¿Por qué? Porque nos consideramos a nosotros mismos
dignos de elegir. Pero si yo sé, como no, ya sabes lo que es bueno y malo, eso es lo que tú creí. Por eso estás como estás y no has logrado lo que debieras lograr, porque no has puesto toda tu confianza en Dios. ¿Sabe cómo sigue la historia? Dios le dice por medio de Samuel, dice que lloró toda la noche Samuel, no durmió cuando Dios le habló. Le dice, no quiero saber nada de Saúl. No ha obedecido mis palabras. ¿Sabes para qué Dios te ha puesto a ti? Dice la Biblia que tú y yo somos luz en medio de las tinieblas. Somos la sal de la tierra. Y cuando Dios nos pone para eso, es como ponernos en un liderazgo. La luz siempre está en lo alto como aquí. Ninguna luz te alumbra desde abajo y te proporciona la luz que necesitas. Todo va arriba. Y un creyente debe estar arriba, en la altura. Y la sal es para sazonar y darle sabor a todas las cosas, para que se preserven en el tiempo. Amados en el Señor, somos su especial tesoro. Saúl no hizo lo que Dios le envió y dice que lloró toda la noche. Así es que Samuel, cuando llegó al otro día a encontrarse con él, le dijeron dónde estaba y él va a su encuentro. Y Samuel estaba herido, dolido. ¿Sabe por qué? No porque no había matado lo mejor de las ovejas, no porque había reservado la vida del rey Agag, sino porque no había obedecido a la voz de Dios. El dolor de Samuel era ese: no obedeciste a la voz de Dios. Pero elegiste tú, a tu conciencia. No es tan malo esas ovejas. Algún tesoro trajimos, como dice el botín, trajimos porque los soldados merecen también su paga, como si Dios no les fuera a pagar. Quiero contarte algo. Dios te dará más de lo que tienes, pero obedece a la palabra de Dios. Dios te bendecirá más de lo que eres bendecido si obedeces a qué? En tu vida, en tu relación y en tu obediencia a la palabra de Dios. Dice la Biblia entonces que Saúl fue desechado. Y mire lo que dice Samuel: pero Dios ha escogido a otro en lugar tuyo. Qué amargura y tristeza. Todos los hombres de la Biblia fueron escogidos por Dios. Ninguno fue ganado por el mensaje de otro. Fíjese, todos los grandes hombres de Dios fueron relacionados directamente con Dios. Pablo, encuentro a Damasco. Moisés, un trato personal con Dios. Los grandes hombres de la Biblia, los apóstoles, Pedro, Juan, todos los que estaban allí, una relación directa con Dios por medio de Cristo Jesús. Nosotros hemos sido llamados para ser un pueblo especial, ya que Dios se presentó a nuestras vidas. Escuchamos la palabra, pero Dios es que está con nosotros. ¿Por qué Dios te habrá de bendecir? Por tu obediencia. Saúl, eres desechado. Dios no quiere nada contigo porque no sirves, porque no haces lo que Dios quiere que tú debes hacer. Dios quería haber bendecido más a Saúl, que ganara más batallas. Recuerde que Saúl, por su desobediencia, pierde la vida de su hijo, su propia vida, la de sus generales, el ejército. El arca del pacto es robada. Era el lugar sagrado que significaba o simbolizaba la presencia de Dios allí. Todo había terminado. Debemos mirarnos con atención. Veamos lo que nos dice, por favor, el versículo 25 ya. De Santiago. Dice: pero si miras atentamente la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá. ¿Por qué? Por tu obediencia. Pero si miras atentamente en la ley perfecta, ¿cuántos saben que la palabra de Dios es perfecta? Es perfecta. Que te hace libre y la pones en práctica. Es decir, voy a creer a la palabra y voy a esperar de acuerdo a lo que está escrito. No te impacientes, tienes que esperar. Una de las cosas que cuando uno va a un restaurante, uno hace el pedido y se demora, ¿se ha fijado? Ya llega un momento en que uno se siente incómodo hasta que de repente aparece el mozo todo transpirado y anda corriendo con la cuestión. ¿Por qué había entendido que atender otras mesas y tu pedido a lo mejor era el más caro? Pero disfrutamos después de eso, ¿sí o no? Estuvo rico, valió la pena la espera. Eso decimos, ¿no? Estamos acostumbrados que en la casa la mamá o quien sea nos sirva inmediatamente, está listo el plato y poco menos que nos metan la cuchara en la boca al tiro.
Pero en el restaurante siempre hay que esperar, donde vaya. No hay lugar, puede estar en cualquier país del mundo, en el mejor restaurante del mundo. Incluso estuve en Brasil, en uno de los restaurantes más elegantes, se demoraron como 1 hora en llegar con la cuestión y al final le hacía una cuestioncita chica. Y después pedimos un postre y nos trajeron la misma cuestión y la pusieron encima. Y no es chiste. ¿Se da cuenta? Mucha parafernalia con los letreros, luces, pero nada de alimento. ¿Qué es lo que necesitamos? El alimento. Y hay que saber es esperar. Dios está preparando lo mejor para tu vida. Dios este año quiere preparar lo mejor para tu vida, pero no hay otra manera en que obedezcas a la palabra de Dios. Y nunca lo sabrás si no la pones en práctica en tu vida personal. Nunca. Nunca vas a saber lo que el otro experimenta cuando obedece a la palabra de Dios. Solo verás cómo el otro crece, bendice y vive muchas cosas que tú no vives porque tú no obedeces a la palabra en todas las áreas de ella. Pero si miras atentamente la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá. ¿Por qué? Por tu obediencia. ¿Cuántos quieren obedecer a la palabra de Dios? Fíjense que la palabra obediencia, que es una palabra griega que tiene que ver con obedecer completamente a Dios. ¿Sí? Y mirar atentamente a lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Debemos profundizar en la Escritura. ¿Por qué en la carretera ponen límites de velocidad? Fíjense que hay gente que no le gusta desobedecer la ley, no obedecerla. Echémosle nomás, si por aquí es. No sé, ¿cuánto han puesto el mapa ese? Y el mapa tiene que ordenarlo de nuevo porque se metió por otro lado. Y el mapa dice, pero ¿cómo? Si le dije que era por aquí. Más de alguna vez nos ha pasado todo, ¿sí o no? Bueno, Dios hace lo mismo con nosotros. Dice, mira, te dije, te enseñé, era esta la ruta. Y nosotros tendemos a darnos vueltas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no miramos atentamente. No miramos atentamente, ese es el problema. Fíjese que Juan, cuando llega a la tumba de Jesús, fue el primero en llegar porque Juan, el apóstol Juan, era el más joven de los 12. Así es que las mujeres, cuando dan el aviso que Jesús había resucitado, Juan fue el primero en llegar corriendo a gran velocidad allí, a joven, así que tomó los vestidos, se los subió y comenzó a correr. Pero mire lo que dice la Biblia cuando habla de Juan. Dice que Juan entra a la tumba y Juan no hace una mirada así, como le llamamos nosotros, vuelo de pájaro. ¿Sí? No, dice que él entró y comenzó a mirar atentamente todos los detalles que había allí. Por eso cuando él escribe detalles importantes. Miró atentamente, no dejó pasar nada. Entonces lo que está diciendo Santiago dice, mira la palabra de Dios con atención. Observa lo que ella te dice, ve a los personajes, a los hombres y mujeres que están allí, para que tú no cometas los mismos errores y para que sigas el ejemplo de otros que son buenos. ¿Por qué en la carretera entonces limitan la velocidad? Para que el hombre que conduce o la mujer que conduce un vehículo, por eso ponen límites en todas partes, no vaya pendiente de solo su velocidad, sino que la intención, escuche, es que disfrute su viaje en la ruta. Para eso está el límite de velocidad. La velocidad está diseñada por los expertos para que el hombre y la mujer puedan mirar, ver, conversar, incluso no solamente mirando el rostro todo el rato que va a chocar, pero sí contemplar y escuchar atentamente lo que va viendo. Esa es la intención de los límites de la velocidad. Uno de los países de Europa que tiene para correr a grandes velocidades es Alemania. Si quiere correr a 200 y 180, tómese un avión y váyase a Alemania. Pero mientras esté aquí, cumpla los límites de velocidad por su propia vida y para que disfrute el viaje por largo que sea. Esa es la intención. Va la esposa al lado y dice, mira, ¿viste lo que pasó? No, si no lo alcancé a ver. Ven. ¿Cómo estuvo el viaje? Sí, un poco cansado. No vio nada. ¿Cuál llevaba en la mente? El lugar, la visión del lugar. ¿Y para qué están los límites? Disfruta, viaja. En todo. Voy apurado, pues eso no es culpa del kilómetro. Es culpa tuya. Así que le dejo un buen consejo a los varones.
y algunas damas. Dice, Dios te bendecirá. Conclusión, bienaventurado serás. Serás bienaventurado. Serás el hombre, la mujer más feliz si obedeces a esta palabra. Tal vez el viaje me demoré más de lo pensado, una hora, pero realmente conversamos, disfrutamos, vimos, nos reímos. Fue maravilloso el viaje. ¿Cierto? Eso es lo que Dios desea. Los límites en la palabra, la obediencia a la palabra tiene el deseo de Dios, escuche, de que usted disfrute la vida, de que usted disfrute su relación con Dios. Que no sean semanas de amargura, que no sean meses de puro dolor. Dios no quiere que usted viva en puros problemas, no es el plan de Dios. El maravilloso Dios tiene tanto poder y tanta gracia y tanta misericordia que el único deseo es que usted sea feliz. Él pone el gozo en los corazones nuestros. Nos cuesta esperar, por eso a veces las cosas se demoran. Dios dice, estoy enseñándote paciencia. Pero ahí está la ansiedad del corazón. Y cuando ya estoy preparado cuando llegue, no sabes lo que voy a hacer. Y Dios dice, ¿para qué te preocupa? El afán. ¿Por qué? Porque no está la y vive como un hombre, una mujer normal. Todos bien afanados, ¿sí o no? ¿Son felices? No. El primero de cada mes les pagan y ya están esperando fin de mes para que les paguen de nuevo. Otros están esperando la quincena. ¿Es así o no es así? Sí, esa es la vida. Ojalá me den un adelanto en esta pega. Viven en eso. Porque no obedecen a la palabra. El que obedece a la palabra vive en la bendición. ¿Cuántos dicen amén? Se atrasó el pago, no importa, gracias a Dios tengo unos recursos guardaditos, Dios me ha bendecido. ¿Ve? Cambia la historia. ¿Cuánto confían en el Señor? Hay problemas, pero van a pasar. Si esta gente es así, yo confío en Dios. La palabra me dice que tengo que tener paciencia y buscarle con todo mi corazón. Por eso hay reuniones los martes, los miércoles las damas. Bueno, no invito a los varones para los miércoles porque son puras damas. Los jueves, los domingos. ¿Sabe cuál es la intención de Dios? Es que cada día vayas aprendiendo una y otra vez. Y te vayas instruyendo en la palabra. Feliz. Dios te quiere dar todos sus beneficios. Por eso Santiago escribe de esta manera. El resultado de la obediencia, oír la voz de Dios, disfrutar lo que Dios nos ha dado. Disfrute cada día de su vida, donde esté, donde vaya, en su trabajo, que a veces es muy agotador, disfrute allí, gracias Dios. Que su día en el trabajo sea el mejor. Que donde vaya y tal vez estoy sentado con los parientes que no me gustan mucho, pero lo voy a pasar súper bien. Porque aunque no converso mucho con ellos, pero me voy a reír de todos ellos. No hacer eso. Amados en el Señor, la gracia y la paz que Dios ponga en tu corazón. ¿Sabe? Cada decisión que tomamos por el reino y por la palabra nos lleva solo a beneficios. ¿Cuántos quieren ser beneficiados por el Señor? Obedezca la palabra de Dios. Cierre sus ojos. Gracias, Padre. Gracias, precioso.